Mira, qué bien posa él. Son muchos años. Ya. Bueno, bienvenido a la Asociación de Amigos de la India. Sí, hoy tenemos con nosotros a nuestro amigo Jordi Gutiérrez, nuestro astrólogo chino, y nos va a hablar hoy del Año Nuevo Chino que empezamos el día 25 de enero. 25 de enero, Año de la Rata. Año de la Rata de metal. Eso es. Muy bien. Gracias, feliz. Hola, buenas tardes. Parece que fue ayer. Sí. Ayer. Sí. ¿Sabéis por qué? Porque ha pasado menos de un año. Es decir, afortunadamente para mí el año del cerdo ha sido muy corto. Ha sido un año... sí, es casi un año sí, cortito. De velocidades. Y bueno, afortunadamente para los dragones y los monos vamos a tener un año de la rata muy largo. Desde el 25 de enero, que lo tenemos ya encima, hasta el 11 de febrero de 2021. O sea que tendremos como 12 meses y medio de rata, que eso es como si tuviéramos, equivale a 12 meses y medio de mes de diciembre. Si alguien odia Star Wars, el mes de diciembre, si a alguien no le gusta el mes de diciembre, pues imaginaos, diciembre es el mes de la rata, es el mes en el que impera la rata, y si os fijáis un poco cómo está el ambientino, tanto el clima como el estado de ánimo de la gente y la actitud, pues os podéis imaginar lo que os va a caer este año. Dicho esto, ya podría yo largarme y dejaros deduciendo, pero por si hay alguien a quien no le gusta deducir, os lo explico. Bueno, aquí tenemos a los 12 bichos puestos para adelantar trabajo. Como ya estáis muy curtidos en taoísmo y en astrología china, Sí, estamos puestos. ahí está. Os lo explico rapidito para quien no vino las otras 12 veces. Bien, todo empezó con la búsqueda de darle a la gente unos parámetros de vida. Los seres humanos pues estaban por ahí pues por las praderas pegándose golpes de porra y matando animales a porrazos, peleándose por los territorios, por las hembras, por los territorios, por las hembras. Y había que darles un golpe de evolución. Yo sospecho que cada vez que el hombre ha hecho algo importante, por ejemplo, inventar la rueda, para mí que ha bajado alguien del cielo y le ha dicho: escucha, payaso, ¿qué estás haciendo empujando una piedra por el suelo? Empuja una cosa redonda y ya verás que bien. Entonces, sí, porque el ser humano tiene la tendencia de hacer exactamente lo mismo que hacía ayer. Y además de hacer exactamente lo mismo que hace el vecino. Así que, bueno, de hecho, desde la rueda hasta ahora no hemos sido capaces de inventar otra cosa. Es decir, todos los vehículos llevan ruedas y todos los motores, engranajes llevan ruedas. Así que, como que alguien bajó del cielo nos lo enseñó y 20.000 años después nos enseñará otra cosa cuando ya estemos preparados. Así que, bueno, alguien en algún momento dejó estructurado cómo funciona el universo para quien lo pueda entender, y si no, no pasa nada porque luego dejó estructurado cómo funciona el planeta Tierra, que eso sí que nos interesa más pues para nuestra vida diaria y para nuestro avance, para nuestra evolución. Así que, bueno, pues partiendo del Wuchi, que es se supone el vacío universal, aquello donde todo pertenece al mismo ente, es decir, Dios ocupa todo el espacio. Dios decide evolucionar, eso quiere decir que Dios todavía no ha terminado de crecer del todo, y dentro de sí crea un espacio con unas leyes, con unas reglas, con relleno de una materia o de una energía suya propia. Es decir, yo cojo mi energía, que es luz, la comprimo para hacerla menos lumínica y más material, es decir, algo que tiene que evolucionar para volver a convertirse en luz, y le pongo unas leyes que son las mismas con las que me rijo yo y lo coloco aquí dentro. Entonces, la forma más lógica y más sencilla de funcionar es crear una energía expansiva
es decir, la materia comprimida que vibra en una frecuencia muy elevada hasta que se convierte en luz. Esto se llama yang. ¿Cómo? Yang, la expansión. Cuando la luz deja de vibrar, aminora la velocidad de vibración y se va comprimiendo, sus partículas se van juntando hasta convertirse en casi materia, se llama yin, que es la contracción. También yang representa la existencia, aquello que está, aquello que existe, aquello que vibra, por lo que se mueve y por lo tanto existe, y yin sería lo que tiende a ser materia inerte, es decir, lo que, o sea, hay un momento en que en el átomo la partícula existe y al otro momento no existe. Vale, pues esto sería la existencia y esto la no existencia. A partir de ahí, con esas dos energías empujándose una a la otra, es decir, colaborando, en el fondo ya creamos la tendencia a ser materia y la tendencia a ser energía. La tendencia a ser materia sirvió para instalarnos en el mundo, es decir, se crea el mundo físico, luego se crean unos seres vivos que con el tiempo llegarán a ser inteligentes y en ese mundo material aprenden a sobrevivir, se elevan hasta que consiguen elevar su tasa de vibración y con el tiempo se convertirán en luz, que es donde se supone que tenemos que ir a parar todos dentro de un ratito. Para que ese proceso se dé, es decir, primero se crea la materia y ulteriormente esa materia se acabará convirtiendo toda en energía, es decir, que no es que haya 50.000 plazas en el cielo, es que o entramos todos o ninguno, es decir, todo tiene que ir a parar ahí. Para que esto ocurra, se evita que ocurra el yin absoluto, es decir, la materia nunca va a ser absolutamente inerte, porque si no, no vibraría y no serviría de nada, estaría muerta. Evitamos el yang absoluto, porque sería la energía pura y entonces todos seríamos Dios, así que tampoco tendría utilidad todo este experimento. La interacción entre el yin y el yang crea unas poquitas leyes. Ya queda poco, ¿eh? No ronquéis, que son unos minutos. La relación entre el yin y el yang se va a producir siguiendo unas leyes que van a ser las de los 5 movimientos o los 5 elementos, que serán el fuego, que es el yang, o sea, lo que va hacia arriba, el agua, que es el yin, lo que se contrae, la madera, que es cuando lo que está inerte tiende al movimiento, cuando la materia va tendiendo a ser energía. El metal, que es cuando la energía tiende a convertirse en materia. Y con esto creamos las 4 estaciones del año y los 4 puntos cardinales, es decir, el norte, el sur, el este y el oeste, el invierno, la primavera, el verano y el otoño. Subidas de energía, bajadas de energía. Con todo esto ya tenemos para jugar. Luego se le añade el elemento tierra en medio, que sirve para que una estación del año o un elemento no se quede eternamente en el mismo sitio. El elemento tierra provoca la transición entre uno y el siguiente. De esta manera, esto es móvil, son 5 elementos que entran en estado de movilidad para alimentar la vida en la Tierra. Es decir, la Tierra funciona bajo estos parámetros. Entonces, los años chinos son un ciclo de 60 años porque es un ciclo de movimientos que se sigue de año en año. También de año en año, de mes en mes, en ciclos de cada 2 horas. Entonces, el cielo funciona de la siguiente manera, es decir, el universo fuera de la Tierra. Son los 10 troncos celestes. Y entonces sería agua,
madera, fuego, tierra y metal. Un año de agua yang, otro año de agua yin. Madera yang, madera yin, fuego yang y yin, tierra yang y yin y metal yang y yin. Con lo cual tenemos 10 años seguidos. Es decir, desde que se empezó a contar desde 2800 y pico antes de Cristo, más o menos, desde que se empezaron a contar los años, siguen este proceso, todos ellos, uno detrás de otro. Con los 10 troncos celestes, lo que determinamos es si un año es madera yin, madera yang. Es decir, el elemento y el polo positivo negativo. El hecho de que, por ejemplo, el agua yang es agua en grandes cantidades, masas de movimientos de agua en grandes cantidades. El agua yin ya son cosas más pequeñas, es decir, el agua yin puede ser una pequeña lluvia o un riachuelo, el agua yang es el desbordamiento de un gran río o una enorme tormenta, ¿vale? Entonces siempre tenemos uno de cada. Los 10 troncos celestes indican cómo funciona el universo entero, el universo conocido, el globo este que hemos dibujado al principio, la creación. En la Tierra hay unas leyes un poquito diferentes simplemente para poder garantizar la vida. Es decir, los planetas donde hay vida tienen que regirse con una ley distinta para que haya unas constantes de temperatura, presión atmosférica y nivel de oxígeno, si es necesario, en el aire, para que las especies puedan vivir, y no solo unos meses o unos años, puedan vivir durante miles de años para poder evolucionar. Así que en la Tierra funcionamos con las 12 ramas terrestres, que serían las 12 posiciones de Júpiter en el horizonte. Es decir, la rata, búfalo, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo, que antes lo llamaban rama terrestre 1, 2, 3, 4, hasta el 12. Lo que pasa es que cuando los hunos introdujeron en China su sistema del zodíaco de los 12 animales, que procedía del zodíaco nuestro, del caldeo, se pudo popularizar el sistema de ramos terrestres para que lo entendiera todo el mundo. Es decir, desde que se le pusieron nombres de animales y se les dio el carácter de ese animal al tipo de clima, la gente lo entendió mucho mejor. Y entonces se pudo popularizar. Dejó de ser algo tan matemático, tan aritmético, y se hizo mucho más atractivo y asequible a la gente, porque a todos estos animales les estamos dando en realidad carácter humano. Les estamos introduciendo virtudes y defectos humanos que nosotros los vemos en el animal, pero se los vemos porque son nuestros, porque nosotros los tenemos también. Entonces, la rama terrestre de este año es rata. El tronco celeste va a ser metal yang. Es decir, en vez de llamarlo tronco 7 rama 1, lo vamos a llamar rata de metal yang, y esto va a ser mucho más, el tronco de la rama no os iba a decir nada, y lo otro os dice mucho, desde qué asco me dan las ratas hasta qué debe ser eso, ¿no? La curiosidad de eso que debe ser. Bien, esto hasta el año que viene nos lo explico más, ¿eh? Una preguntita. Sí. Si te vas al Ecuador, Sí. el día y la noche son 12, 12, siempre. En el hemisferio sur, por ejemplo, está al revés, pero es lo mismo. Sí, no, pero... En el Ecuador, si te mueves una rayita para aquí, estás en el hemisferio norte. Si te mueves una rayita para aquí, estás en el hemisferio sur. Te tendrás que adaptar. No queda más remedio. Lo que pasa es que como la mayor parte de la vida está en los trópicos, porque en el Ecuador no se puede vivir y en los polos tampoco, es como que, bueno, pues a esa gente les cuesta un poquito más, ¿vale? Pero cuando te vayas a vivir al Ecuador, no te preocupes, que algún astrólogo te lo arregla. Lo que pasa
es que tienes que jugar pues, con unos márgenes distintos con las estaciones del año. Pero da igual, nunca estarás exactamente al 100% en el ecuador. Siempre estarás unos grados arriba y abajo. 10 por 12 pues son 120. Hasta que se vuelva a repetir el tronco 7, rama 1, pasarán 60 años hasta que coincidan los dos. Así que cada 60 años se repiten todos los tipos de clima posibles que se puedan dar en la Tierra. Es decir, no hay más. Luego hay matices. Se le pueden dar matices por la cuestión de las estrellas voladoras y tal. Pero el tipo de clima, pues bueno, este clima va a ser el de este año exactamente igual que el de 1960. Así que si os cogéis la Wikipedia o... Ahora no hay muchos estudios todavía del tiempo de hace años, pero bueno, yo ya estoy esperando 2022 a ver si se repite la gran nevada de Barcelona, que había 1,5 metros de nieve, ¿no? Que será 60 años después, se tiene que producir muy probablemente. Entonces, aparte de un paso dentro de ese ciclo de 60 años, tengamos en cuenta que estos no son años solares, no se rigen con el calendario gregoriano, sino que son años regidos por meses lunares. Es decir, cuando contamos esto son 12 meses lunares, luego los chinos de vez en cuando tienen que hacer un año de 13 meses para poder ajustarlo al calendario solar. Y hay aplicaciones para el móvil que te dicen en qué momento solar está el año lunar y viceversa. Es decir, lo bueno de hoy día es que las computadoras lo calculan y por lo tanto es mucho menos gravoso que tener que hacer los cálculos. Por ejemplo, calcular el animal del día es bastante complejo. Tenemos tablas para calcularlo, pero aún así, pues bueno, si te lo calcula un programa, mucho mejor. Rápido. Sí. Bien, pues la cosa es que son 12 meses lunares. Entonces, el año solar, decíamos a veces, que lo digo cada año, que los propósitos del año nuevo se os olvidan con la resaca del 1 de enero. Es decir, cuando se te pasa la cogorza de este año va a ser maravilloso, lleno de luz, lleno de amor, lleno de dinero y de pan, de pan. Uy, es día 2, tengo que ir a trabajar. Y tu trabajo está exactamente igual que como lo dejaste hace 2 o 3 días. Es decir, no ha pasado absolutamente nada. Y te miras el mes del búfalo, ¿no? Que es el mes de enero, es la cosa más aburrida del mundo. ¿Por qué? Porque en el ambiente no ha pasado absolutamente nada. Es decir, ha cambiado el año gregoriano, que lo pusieron ahí pues porque algún día lo tenían que poner, pero si los romanos hubieran hecho un calendario siguiendo los equinoccios y los solsticios, tú sentirías que si un mes comienza para San Juan, notarías el cambio de energía de un día para otro, ¿no? El cenit del sol y su clímax y luego su descenso. Sería interesante, ¿no? O el 21 de diciembre hacer el fin de año, sería potente. Pero no, entonces como el 31 de diciembre es un día normal y corriente, el 1 de enero pues estás igual. No pasa nada. No pasa nada. Sí, aparte los años solares tienen una influencia demasiado espiritual sobre las personas. El sol es una energía demasiado yang, demasiado elevada, ¿no? Demasiado de luz. Y casi nadie está preparado para darse cuenta de esos cambios. En cambio, todas las fases lunares nos afectan. Es decir, hay países en Europa que en los ambulatorios ya tienen puestas las fases lunares para saber cuándo vendrán todos los locos a urgencias. Para contratar más gente ese día o para poner más gente de guardia, porque es luna llena y seguro que vienen todos. Los partos. Sí, muchísimos partos. Hay peluquerías que abren de madrugada con la luna llena. Es decir, se utiliza bastante, ¿no? Y bueno, pues las menstruaciones, la retención de líquidos, es que yo me engordo en luna creciente o se me hinchan los pies en luna menguante. O sea, a nadie le pasa nada porque el sol esté más arriba o más abajo.
te quedas exactamente igual, pero la luna sí que nos pega muy fuerte. Entonces los cambios de meses lunares se producen entre el día 4 y el día 9 de cada mes, depende de cada mes, hay unas tablas en internet, las podéis mirar, los que venís al curso pues la tenéis también. Y bueno, pues cada mes lunar te pega, y el cambio de año lunar te da muy fuerte porque representa una posición de Júpiter durante 12 meses lunares en este punto cardinal. Es decir, en realidad los 60 años de la vuelta de la astrología china son 5 años de Júpiter. 5 vueltas de Júpiter al zodíaco. Un año de tierra, otro de metal, otro de agua, otro de madera y otro de fuego. Júpiter es la gran masa planetaria, es el planeta del que no nos acordamos nadie, pero está ahí, y cuando lo tienes enfrente te quita toda la energía, es decir, te parece que estás delante de una pared y te desanima, y cuando lo tienes a la espalda te da seguridad. Es decir, en Feng Shui, si tú tienes una pared detrás y quieres tener fuerza delante de tu escritorio al que viene gente, una de dos, o te pones un póster del Fujiyama o te pones un póster del planeta Júpiter y lo tienes detrás, y eso más una pared maestra y te sientes invencible. Al revés, toda la gente que viene está viendo a Júpiter de frente y como que les apabulla, ¿no? Entonces siempre ganas tú. Es el truco para ganar en las discusiones. Ponerse detrás de una masa de piedra grande, aunque sea una pared maestra. No tener ni puertas ni ventanas a la espalda. Bien, pues al final todo tiene la culpa Júpiter. Lo que pasa es que hablamos poco de él en los cambios de año chino, no se le menciona más que de pasada muchas veces, a veces ni se le menciona, y en realidad es el que tiene la culpa. Es decir, los meses son lunares, pero la vuelta entera de 12 meses lunares es una vuelta de Júpiter. Lo que pasa es que como no coincide con el calendario solar, con el gregoriano, les desmontaría ese calendario. Y además tendrían que adaptarlo. La tradición de los 12 días de Navidad, ¿eso de dónde viene? ¿Sabes? Los de Navidad no lo sé. No, es que desde el 24, los ingleses, por ejemplo, que no celebran, o sea, cogen 12 y el 12 es justo el 6 de enero, ¿no? O sea, ellos energéticamente hablan de los 12 días. Sí, eso no los tengo estudiado. Sí. Lo que pasa es que hay muchos movimientos de 12 porque siempre es una vuelta entera. Son las 12 pruebas de Hércules, los 12 signos del zodíaco. Es decir, hay muchos movimientos iniciáticos que son de 12 y los egipcios tenían una iniciación en la que tenías que subir 13 escalones. Es decir, 12 para convertirte en Hércules y uno más para convertirte en Júpiter, en Dios. Es decir, si pasabas el 12º escalón, que ya eres como Hércules, has superado las pruebas de los 12 signos del zodíaco, el 13º, ¿no? el escalón 13 ya te colocaba a la altura de los dioses. ¿Vale? Entonces siempre os vais a encontrar los ciclos de 12 como ciclo completo. Cuando has llegado a 12 has terminado. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa un año de la rata? Significa que la energía de Júpiter nos viene desde el norte, predominantemente. Norte, el sur es aquí, el caballo, el este es aquí, el conejo, y el oeste, el gallo. Nos encontramos ante un signo puro. Encontré una vez una tabla en internet y tengo que darle las gracias a la persona que la hizo, porque es que no recuerdo de dónde la saqué, pero si me estás viendo te doy las gracias porque es muy bonita, está muy bien hecha. Y aquí se ven los signos puros, digamos. Todos los signos, los que habéis estudiado la astrología china conmigo, habéis visto que todos los signos que hay por aquí tienen mezcla de varios elementos. Entonces tienen varios matices, son personalidades complejas.
porque están influidos por varios elementos, con lo cual son bipolares, tripolares, cuatripolares. Casi que es mejor cuatro. Sí, sí, el perro este último, sí, tenía como 3 personalidades más la del año, el elemento tierra del año. Entonces era doble tierra, entonces había más terremotos que de costumbre, más movimientos sísmicos y telúricos que de costumbre. Son bichos muy complejos que no siempre tienen el mismo estado de ánimo. Ahora nos encontramos ante un principio de ciclo, es decir, la rata es el primero, representa en los meses al mes de diciembre, que es el primer mes del horóscopo del año chino, y el mes central del invierno chino. Es decir, el invierno chino es noviembre, que es el cerdo, diciembre, enero. Así que el año pasado, el año del cerdo, este que está terminando, hemos tenido un año equivalente a un mes de noviembre. En el 2020 tendremos un clima de mes de diciembre y en el búfalo tendremos uno de mes de enero. Así que tenemos 3 años de energía de invierno. Lo único que el cerdo tenía varios matices, el búfalo también los tendrá, también tiene elemento tierra, y la rata, igual que los otros cardinales, tiene una energía única. Es decir, la rata es elemento agua en estado puro, elemento agua sin mezcla absolutamente de nada. Y el elemento agua significa básicamente frío. No significa que vaya a llover. A ver, los 4 elementos son los 4 climas, es decir, esto es el fuego y representa el calor del sol. Esto es el agua y representa la humedad que sale de la tierra, es decir, el frío. La vida se produce porque el yang evapora el agua, que es el yin. El agua sube y refresca el cielo. La diferencia de presión del agua fría y del agua caliente crea las masas de aire y la humedad se reparte por todo el planeta y así el agua llega a todas partes. Si no, todo el agua estaría posada en el mar, el fuego estaría en el cielo y no habría vida. La vida se produce por la interacción de yin y yang. En el cuerpo humano funciona de una forma parecida. El yang, el elemento fuego, es el corazón y el sistema arterial que lleva la sangre y el oxígeno a todas partes y por el mismo movimiento de rebote la bomba que vuelve a hacer enviar el agua hacia el corazón y eliminar es la que hace que el oxígeno llegue a todas partes y las toxinas vayan a las vías de eliminación. En el momento que una persona se le estanca el agua del cuerpo, se pudre. Es decir, de hecho hay un síndrome que es el estancamiento del yang arriba y el yin abajo. La persona no le circula bien la sangre en las piernas, con lo cual se le enfrían, se le ponen azules y va muriendo, se va pudriendo, se va intoxicando poco a poco, mientras que el fuego del corazón va subiendo hacia la cara, la persona tiene la cara roja, con riesgo de enfermedades cardiovasculares cerebrales. Ese es cuando se separan los dos elementos, El yang no baja a refrescar la parte de abajo y a oxigenarla y por lo tanto una muere de inanición, de yin, o sea de no movimiento, y esta muere de yang, de exceso de presión, de exceso de movimiento. Vale, pues tenemos aquí a Júpiter colocado en el norte, provocando que la gran mayoría de masas de aire vengan desde el norte. En el hemisferio sur sería al revés, vendrían desde el sur y por lo tanto el aire vendría desde el polo sur, así que sería frío igual. Es decir, no te libras del frío. La rata representa frío, estés donde estés. ¿Qué es la actitud del clima rata? Pues bueno, como decíamos algunas veces, el momento ese de la película Bambi en la que es invierno y no hay nada de comer.
Es decir, el que no haya guardado alguna cosilla para comer en esos días, pues el bosque está lleno de nieve y no sé cómo lo vas a hacer para comer. Tendrás que salir a pesar del frío y a pesar de que parece que no hay nada en los alrededores y buscarte la vida. Robarle a alguien, comerte a alguien, lo que sea. No te va a quedar más remedio. Entonces, el norte, el elemento agua, es aire que viene del norte, por lo tanto frío. De momento nos quedamos con frío, es lo más elemental. Como es un signo cardinal y lo único que tiene es elemento agua, pues va a hacer frío. No es que unos días vaya a hacer frío, otros días vaya a hacer viento, otros días vaya a hacer humedad, no, va a hacer frío siempre. Quitando pues, los días que toque calor, que hará un calor impresionante en comparación con el frío, pero va a hacer frío. Esto algo bueno debe tener. Vamos a ver si se lo encontramos. Si no, esperaremos al año que viene escondidos debajo del edredón y ya está. Entonces, el frío, que sería el yin absoluto, es decir, cuando algo está inmóvil, representa la muerte. Es decir, uno se muere por estancamiento de la energía, siempre, incluso cuando te da un infarto, una embolia, que es como una explosión del corazón, luego lo que se produce es una estasis, un estancamiento. Uno se muere de inanición, de no moverse. Entonces, como el frío es la muerte, lo que no podría ser es que todos nos muriéramos cada mes de diciembre. ¿Quién se come los turrones? Todo lo que hemos comprado para diciembre. ¿Por qué la gente se menea tanto en diciembre? Porque hace frío. Y el frío lo que provoca es movimiento. Es decir, el elemento agua rige el órgano esencial del yin, de la vida en el mundo físico, que es el riñón. El riñón y la vejiga, que es su compañero. Así que cuando el riñón se enfría, claro, primero hay una tendencia, con el frío inicialmente te vas quedando quieto, te vas acobardando, hasta que se produce una reacción contra el frío, en la cual dices, oye, si no me muevo, me muero. Si os habéis tirado alguna vez al agua helada, pues ocurre exactamente eso, que te zambulles en el agua. Al principio el shock te deja el cuerpo absolutamente paralizado, no sabes qué hacer, no sabes moverte, y entonces tendrás miedo a morir. O sea, sin ninguna lógica o sin... El instinto. Sí, simplemente piensas, sientes más bien que te vas a morir. Y entonces no se sabe de dónde, porque no puedes moverte, ocurre una reacción fisiológica en la cual te mueves frenéticamente. Entonces, cuando el frío llega a un estado en el que se vuelve prácticamente insoportable, entonces te mueves, aunque sea involuntariamente. Es decir, el frío provoca los mismos síntomas que el miedo. Frío igual a miedo. Pero en la nieve no. Cuando es en la nieve. ¿El qué? Cuando es en la nieve no pasa eso. ¿El frío? Claro. Sí. ¿Por Se qué? quedan, cuando se mueren de frío en la nieve se quedan. Ah, pero primero tiemblan y tiritan todo lo que se les ocurre, haces todos los numeritos posibles. De hecho, lo primero que haces es temblar y tiritar. Cuando ya ves que no te sirve de nada y has gastado todas tus calorías, lo segundo que haces es esclerosar las venas que van a las manos y a los pies, o sea, muñecas y tobillos, y se te cangrenan o se te van a... Es decir, prescindes de todo lo prescindible, que son las manos, los pies, la punta de la nariz, las orejas y el culo. Es decir, todo eso le quitas la circulación sanguínea, preservando los órganos internos. La piel se endurece, o sea, con el frío te contraes. ¿Por qué? Porque la piel no quiere dejar pasar el frío, está conservando el calor en los órganos internos. Si se te muere la piel, pues mira, no, estás protegiendo lo más vital.
¿vale? De todas maneras, el elemento agua tiende a no ser absoluto, como decíamos al principio. Ya hay mecanismos en la naturaleza para que el planeta entero no se congele. Se puede congelar un trozo, pero no se puede congelar todo el planeta porque se nos acaba la vida en él, se acaba el juego este que estamos viviendo aquí. Así que el frío primero te contrae los riñones, pero entonces se produce una reacción de las suprarrenales, se genera adrenalina y se genera lo contrario del miedo, es decir, la fuerza que sale del riñón y que se llama voluntad. Es decir, lo contrario del miedo, bueno, a nivel evolutivo, lo contrario del miedo es la compasión. La compasión. Lo que te saca del miedo es la fuerza de voluntad. Es decir, de toda ausencia de movimiento, de toda posición de estasis en la que te quedas apalancado, te quedas en una depresión, te quedas acurrucado muerto de frío, se sale con un ejercicio de voluntad. Es decir, o bien es tu instinto de supervivencia que te hace pues tiritar y frotarte el cuerpo para entrar en calor y caminar, que prácticamente no sale de ti, sino que sale de tu organismo, o bien es un acto volitivo en el que tú decides, me voy a mover a la 1, a las 2 y a las 3 y te mueves, pero te lo tienes que programar, tienes que realmente convencerte a ti mismo, sea de una forma o sea de la otra. Lo que genera la rata, claro, a primera vista podría parecer que la rata lo que nos va a producir es un encogimiento, una hibernación de un año entero, pero claro, cualquiera se pasa un año entero en la cama. Es decir, te quedas sin masa muscular, te saldrían llagas, úlceras de decúbito. No es la solución. No, para lo que nos va a mover el año de la rata es a ejercer nuestra fuerza de voluntad a pesar de dos cosas, del miedo y del frío. Este año os van a meter miedo, o sea, las noticias van a ser aterrorizantes, es decir, son muy graciosos incluso algunos astrólogos que tienen opiniones políticas, y entonces dicen, sí, con el gobierno de ultraizquierda que ha caído en España va a ser una catástrofe. Sí. Entonces, no, es gracioso porque ves la opinión que tiene alguien que ni siquiera es de aquí, ¿no? Y que oye campanas y que luego además pues es como que intentan llevar a su terreno, a su opinión, las predicciones astrológicas. Entonces es triste, pero veo muy poquitas predicciones serias en astrología por ahí. Sí que hay gente potente por ahí que llega y suelta su tema y sin opinar, y esos son los buenos, ¿eh? Los que opinan normalmente ya son parciales, entonces ya no te los puedes creer. Y luego pues en astrología china mucho más, porque hay poca gente que sea capaz de ir al detalle. Te lo tienes que trabajar mucho, bueno, te tienes que poner. En astrología china pues hay mucha gente que lo lee por encima. Entonces como que nadie se atreve a hacer predicciones. Además, como estamos en un mundo en el que no estamos totalmente seguros de que haya libertad de expresión, pues por si acaso no dices demasiado. No sea que te vaya a caer una colleja de algún sitio, ¿no? No lo tenemos muy claro nadie, de lo que se puede decir y lo que no. Si por lo menos nos lo pusieran en una tabla, nos dijeran esto se puede decir y esto no, sabríamos a qué atenernos, pero no puedes estar seguro de por qué razón te pueden hoy día meter en la cárcel o pegarte un tiro. Sí. ¿Sabes dónde te metes? Bien. Rata. Primero el frío. Una incipiente inmovilidad que cuando se convierte en peligrosa y te entra el miedo, provoca una reacción, un movimiento de adrenalina, y entonces te conviertes en el animal más combativo y con más mala leche del horóscopo chino.
Es decir, el clima rata es impío, no tiene piedad de ti, hace frío, sí, y que, uy, qué frío hace, Dios mío. Dios te dice, mira, es el año de la rata, o sea, este año toca frío, ¿qué le vas a hacer? Haber guardado leña. Entonces, como no hay escapatoria, pues bueno, la gente al final reacciona. Esto procede de un fin de ciclo. Bueno, ya hemos dado una vuelta en sí al horóscopo chino. Habíamos dicho, la charla del cerdo la hemos titulado algunas veces al 12º año descansó. Es decir, que representa el aprendizaje del año del cerdo es aprende a disfrutar de la vida, ni más ni menos. Es decir, aprende a disfrutar de lo que tienes. Claro, ¿qué pasó con la crisis de hace 12 años? Pues que en el año del cerdo anterior la gente pues tuvo esa sensación de abundancia. Claro, el cerdo lo pintan como un animal de abundancia. Entonces, lo que pasa es que la abundancia del cerdo es que el cerdo equivale a un mes de noviembre. Y en noviembre pues ya tienes la cosecha de las uvas, de las granadas, de los higos, ya lo tienes todo guardadito, has matado el cerdo y te has guardado todo lo que la tierra te dio que plantaste en primavera. Y entonces esa sensación de abundancia en noviembre, que tienes la casa llena de chorizos colgando y de comida en las alacenas, te lo comes todo y lo disfrutas. Es un año en que os dije que no se llenarían demasiado las terrazas de los bares porque la gente tendría cosas en casa. Dijiste por el aire. Sí, también, porque bueno, es que en noviembre lo que tiene, que ya no se está tan bien en la terraza de los bares, te hace un vientecillo así desagradable, empieza a hacer como frío y ya te recoges en casa. Entonces, todo eso que no te has gastado en el bar lo tienes para comprar en el súper. Entonces, tienes tu casa con la nevera llena, tu Netflix, tu tele, tu sofá, y te creas un chiringuito acogedor, que el cerdo con eso ya tiene bastante. Ya os dije que con un sofá, una nevera y alguien que te haga compañía, el cerdo es feliz, no necesita más. Y la cerda también. Entonces, la cerda sin compañía también. Exactamente. Algunas sin nevera ni nada. Llega el año del cerdo y hay gente que la abundancia la entiende como voy a salir fuera a comprarme cosas. Y entonces fue cuando se produjo la crisis anterior. Es decir, esa sensación de abundancia que en el año del cerdo abres la cartera sin querer, sacas los billetes sin darte cuenta. Porque tienes esa sensación de que el mundo provee, que no te das cuenta de lo que te gastas. El cerdo tiene un agujero en cada mano y suele caer en la pobreza muchas veces en la vida y luego tiene que remontar poco a poco porque no tiene empuje para ganar mucho dinero. Así que cada vez que se arruina tiene que estar un año ahorrando. Entonces, en el último cerdo, pues si esto es 2020, pues este sería 2007, fue cuando todo el mundo firmó una hipoteca imposible, de pagar 2.000 euros al mes de hipoteca, y se compró un coche de 20.000 euros. Pero todo el mundo. Y a veces 2 coches por casa de 20.000 euros. ¿Qué pasó al año siguiente? Que con el frío del año de la rata, de repente la gente deja de tener sensación de abundancia. Tienes frío porque te falta algo. Claro, si estás calentito es porque se está muy bien, ¿no? En el año del caballo, que representa el verano, pues parece que no te falta de nada, solo con el calorcito ambiente eres feliz. Entonces, en el año de la rata es todo lo contrario, el frío y la sensación de escasez hace que todo el mundo se asuste y retenga el dinero. ¿Quién retuvo primero el dinero? Los bancos, dejaron de dar créditos. ¿Quién retuvo en segundo lugar el dinero? Las empresas. Si el banco no me da créditos, yo voy a echar a los trabajadores a la calle. ¿Quién lo pagó? El desgraciado que se había comprado un coche de 40.000 euros, 2 coches de 40.000 euros y una hipoteca de 2.000 euros al mes. Entrega el coche, entrega el piso al banco y vuélvete a tu país o vete a vivir a casa de tu madre, básicamente. El año de la rata anterior fue el año de las abuelas. Abuelas acogiendo otra vez a los hijos, a los nietos, mandándole giros al pueblo para que pudieran comer porque se habían quedado toda la familia en el
paro y esas cosas. De todas maneras, lo que ocurrió en la anterior crisis es que aquí el gobierno no dijo nada. Nadie dijo nada. No, crisis no. Desaceleración. Se inventaron la palabra desaceleración. No, primero decían que no había crisis. Sí, primero no. Zapatero. Eso Zapatero. Primero inventaron la palabra no, luego la palabra desaceleración, que la inventaron en el año del búfalo. El año del búfalo todo el mundo había aceptado que ya nadie más le iba a pagar 2.000 euros al mes por trabajar, y aceptaron 1.000 y gracias. El búfalo es un currante de 12 horas al día y que hace todos los días lo mismo y que se administra y se dosifica y sabe que nadie le va a pagar más, así que se administra para poder trabajar sus 12 horas al día y ganar 1.000 euros. Aquí no pasaba nada tampoco. Llegó el año del tigre, que es cuando Júpiter está más cerca de la Tierra y lo destroza todo. El año del tigre es una posición de Júpiter en la cual se prevén explosiones solares y movimientos climáticos muy intensos, muy drásticos. ¿Qué ocurre entonces? Que se rompen muchas cosas. Y eso hace que el tren se estropee un montón de veces, que se rompan calefacciones, vías férreas. En 2010 se rompió de todo, hasta nevó aquí en Barcelona y se rompieron un montón de tuberías en el Ampurdá. En la comarca de la Selva se rompieron vías del AVE que estaban mal construidas. El 2010 fue catastrófico porque es un montón de dinero que se pierde, y además cada vez que se estropean los transportes la gente no va a trabajar. O sea que fue un año en el que no quedó más remedio que reconocer que había una crisis y tragársela, con todas las de la ley. Luego hemos ido trampeando sin aprender demasiado, porque otra vez nos encontramos en el mismo sitio, con lo cual, si decimos que este año viene una crisis guapa, pues no es ni verdadero ni falso. Lo que sí va a venir es una sensación de crisis en la humanidad. La gente se va a sentir pobre, se va a sentir con miedo. Y eso es peligroso, porque el que se siente pobre se agarra al dinero y no lo mueve. El dinero deja de circular. La gente que tiene miedo no arriesga. Y entonces, ¿quién se va a beneficiar de esto? Pues la rata y sus amigos, es decir, los creativos y los emprendedores. Claro, ¿qué hizo la rata? Pues dos jugadas. Cuando hicieron la carrera de los 12 animales, bueno, el emperador de Jade, antes de ascender a los cielos, en condición de inmortal, dijo, bueno, como los hombres están muy asalvajados, les voy a dejar un horóscopo para que entiendan el clima y sus fases y aprendan la agricultura y a sobrevivir y a salir adelante. Así que buscó entre todos los animales a 12 que representaran las 12 cualidades climáticas, que son las 12 posiciones de Júpiter. Y entonces se habla de la mítica carrera de todos los animales, en la cual la rata, que era quizá el bicho más despierto del territorio, pues estaba hablando con el gato y el gato le dijo, mira, estoy cansado de cazar, me voy a dormir, me despiertas a las 5 de la mañana que nos vamos al palacio del emperador. Y el gato dijo, sí, yo te despierto, sí. Salió el búfalo el primero, porque el búfalo hizo los cálculos y dijo, bueno, hay tantas millas, tantos li de aquí al palacio del emperador, hay que cruzar por aquí y por allá, si voy a 3 kilómetros por hora tengo que salir a las 5 de la mañana. Pues salió el búfalo, el primero de todos, ¿no? Entonces, la rata, ¿qué hizo? Se subió al testuz del búfalo y aquí no lo tengo, pero hay un dibujo muy gracioso, una caricatura de los 12 animales, que la rata está subida encima de los cuernos del búfalo. Así que cuando el búfalo llegó al palacio del emperador, hizo así con el cuerno, hizo la puerta y entonces saltó la rata del búfalo y llegó la primera, con lo cual pues el premio a la rapidez, la inteligencia y el instinto de supervivencia, la falta de piedad de la rata. Es decir, cuando tienes miedo y frío no tienes compasión de nadie. El
miedo es incompatible con la compasión, así que la rata no tiene piedad de nadie. Pues bueno, la rata se llevó el primer puesto del horóscopo chino, corresponde al mes de diciembre, que es lo más crudo del invierno, porque es el centro del invierno chino, y por lo tanto representa cuando la humanidad tiene menos recursos y aflora el mayor instinto de supervivencia de la persona. Las ratas son los mejores supervivientes de la humanidad. Así que un clima rata va a ser un clima despiadado por lo frío. ¿Y qué va a provocar en la humanidad? Esa sensación de miedo que hará que muchos se acobarden y se queden quietos. Es decir, que inmovilicen el dinero, que no emprendan, que no arriesguen, que no se jueguen nada, que se queden pues, en un rinconcito esperando que alguien les mantenga. Toda esa gente no sobrevive a un año de la rata. Claro, ante media humanidad que se va a quedar quieta, pero ¿quién se va a beneficiar? Los emprendedores. Toda la gente que tenga ideas geniales, el equipo de los creativos van a ser los que van a salir adelante, o sea, la rata, el dragón y el mono, que son el triángulo de los creativos. Bien, pues nos vamos preparando para lo que viene. Bueno, ahora ya es un poco justito, pero bueno, yo 15 días antes de que cambie el año chino pongo el Fuk en la puerta, este simbolito que te lo puedes bajar de internet y imprimirlo, y lo llaman buena suerte. ¿Ya lo podemos poner, dices? Ya hace 15 días que lo... No, hace una semana que lo podía poner. Hace una semana el FUC es una forma de decir estamos de obras, estamos cambiando de año. Lo llaman así buena suerte porque si lo pones del revés parece ser que se lee igual que la palabra buena fortuna o buena suerte en chino, es una especie de juego de palabras. Pero lo importante es que bueno, tú pones algo en la puerta de tu casa que simbolice que estás haciendo cambios. ¿Qué haces? Pues tirar todo lo viejo, porque todo lo que has estado gestionando durante el año pasado va a desaparecer, porque ya la energía cerdo va a desaparecer y va a instalarse la energía rata. Entonces es bueno pues pagar y cobrar deudas, perdonar y pedir perdón. Todo aquello que veas que lo has empezado y no lo vas a terminar, pues lo tiras y lo desestimas. Tiras aquello que no hayas utilizado en un par de años, pues te decides ya a quitarlo del medio y limpias energéticamente cada rincón de la casa. Es decir, la cura de incienso, que es lo más sencillo y lo más fácil de hacer, es que abres todos los armarios, cajones y cosas que tengan aire estancado dentro y quemas una buena cantidad de incienso. Lo mejor es el incienso tibetano porque es natural, no tiene química y suele estar destinado ya a limpiezas energéticas. Todas las fórmulas de médicos tibetanos incluyen la limpieza espiritual, con lo cual cualquiera de ellos os puede ir bien. ¿Aroma determinado? No, da igual. No, luego al gusto. Pues luego los hay con diversas. Si hay muchos enfermos en casa, coges el Buda de la medicina. Si tienes algún deseo concreto que formular, coges la tara verde, pero eso ya al gusto de cada uno. Sí, incluso un poquito de palo santo. Entonces te haces toda la casa por la derecha y cuando llegas a un rincón o una esquina le das un poquito más porque ahí se queda atrapada la energía. En los dinteles de las puertas también se queda atrapada la energía y dentro de los armarios y los cajones también. Normalmente en 5 minutos te has hecho una casa entera, sí, sin ninguna dificultad. Sí, pero se hace cada día eso hasta que cambie. No, con una vez bien hecho y de vez en cuando va bien ventilar. Entonces dejáis que se empape bien de incienso, yo pongo una buena cantidad. Pero primero sacamos todo lo que hay y demás. Si se supone que ya has hecho lo que has podido, es decir, que has quitado lo que has podido, así te resulta más fácil porque has creado espacios vacíos. Luego se abren todas las ventanas y dejas que el viento, que el viento es muy limpiador, se lleve el chisar, que es el aliento maligno, que es los muebles tienen mal aliento también.
como las lavadoras y como las personas. Una cosa que está cerrada mucho tiempo que va teniendo mal aliento. A veces cuando un espacio cerrado huele, solo tienes que dejar el aspirador un rato ahí. Y ves que el aire que huele se ha ido al aspirador y se rellena con aire limpio.